Bienvenidos a este encuentro de hoy. La Iglesia Bautista Central de Cumaná se goza en presentarle en este día a nuestro Señor, para la gloria y honra de Él, este culto que sea de olor fragante a Él, para el deleite y el goce de cada uno de nosotros con nuestro Señor. Gracias le damos a Él por este tiempo, gracias le damos a Él porque podemos comunicarnos y estar en contacto con Él en todo tiempo y en todo momento. Por eso vamos a poner este culto en manos de nuestro Señor, para que Él se glorifique con sus hijos en este día tan maravilloso y especial. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos reunirnos hoy para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor. Tu iglesia, tu pueblo, Señor, se rinde ante tu poderío, ante tu amor y pone en tus manos para que tú dirijas todo lo que hemos de hacer para la gloria y honra de tu nombre. Que seas tú guiando cada una de las cosas que hagamos para que sea tu nombre glorificado y alabado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ya después de haber puesto en manos de nuestro Señor la guía para poder realizar y hacer su voluntad en este culto, vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Pongamos mucha atención a estas palabras que nos da nuestro hermano Pablo en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Pongamos oído a la palabra, hermanos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabemos a nuestro Señor y glorifiquemos su nombre a través de este cántico que vendrá y también a través de la lectura de la palabra y la exposición de la palabra que tendrá nuestro hermano Hillel Rivas, nuestro hermano pastor Hillel Rivas, para la gloria, honra y gloria de nuestro Señor, para que el Señor sea glorificado en toda y cada una de las cosas que hagamos y pongamos siempre ese entendimiento en lo que el Señor nos está mandando el mensaje a través de la palabra. Me guía
Gracias, hermanos, por seguir con nosotros. Gracias por permanecer en sintonía y estar dispuesto a escuchar la palabra, disfrutar de la presencia del Señor, oyendo y meditando, estudiando la palabra del Señor. Estamos en una serie de mensajes en el Evangelio según Marcos y ya hoy es la quinta meditación, el quinto mensaje a partir de este libro y apenas estamos en el primer capítulo. Le damos gloria a Dios porque de la palabra de Dios hay mucho que decir, hay mucho que aprender y Dios tiene mucho que decirnos, mucho que enseñarnos. Nosotros tenemos mucho que aprender como hijos de Dios, como siervos del Señor, para poner en práctica en esta vida en la que estamos sirviendo al Señor, en la que estamos haciendo la obra. Y no hay otro libro, no hay otra fuente de la cual nosotros podamos nutrirnos como la palabra del Señor. Y es en ella en la que nosotros debemos poner nuestra mirada, poner nuestro corazón, que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios, tal como el apóstol Pablo lo dijo. La palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, en vosotros, decía el apóstol Pablo a la iglesia. Y ya en el encuentro anterior estuvimos meditando en lo que fue el acontecimiento de la tentación de Jesús. Decíamos que Jesús, al ser tentado, no pretendía demostrar que él no podía pecar o que podía quedar reprobado o no, sino más bien confirmar al hombre, confirmar a la humanidad que él estaba completamente capacitado, tenía las competencias verdaderamente, digamos, completas para realizar la tarea que el Señor le había llamado a hacer. Y además, esto es especial, también buscaba identificarse con nosotros, con la raza humana, con usted y conmigo, para ofrecernos socorro y compadecerse de nosotros, tal como lo dice Hebreos. Leíamos en esa oportunidad Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y allí mismo en Hebreos capítulo 4, el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy estaremos meditando en el comienzo del ministerio de Jesús. Ya todo estaba listo, el tiempo de preparación previa para que Jesús comenzara con su ministerio se había cumplido, el reino de Dios se había acercado, ya el tiempo había llegado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver esta narración, este texto, esta historia que verdaderamente ocurrió, lo que fue el comienzo del ministerio de Jesús, como una enseñanza para nosotros? ¿Qué tiene que enseñarnos este texto a nosotros hoy como iglesia, como hijos de Dios? Vamos a orar y que sea el Espíritu de Dios dirigiendo este tiempo. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias por este momento donde nos disponemos a meditar en tu palabra, a aprender de tu palabra, mi Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a poder comprenderla y sobre todo a que podamos nosotros practicar lo que usted nos ha enseñado, lo que usted nos va a enseñar a través de este texto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, puede entonces ir a Marcos. Si no tiene aún su Biblia en el Evangelio de Marcos, puede buscar Marcos capítulo 1. Vamos a ubicarnos en el versículo 14 y 15, solamente esos dos versículos. Marcos 1, versículos 14 y 15, y acompáñenme en la lectura que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Allí tenemos dos versículos en Marcos 1,
versículos 14 y 15. A partir de este momento vemos acá cómo entonces se presenta lo que es el comienzo del ministerio de Jesús. Jesús, a partir de este momento, comenzando por Galilea y teniendo su punto cumbre en la región de Judea, Jesús comenzará a ejercer la misión que se le ha llamado a hacer, su ministerio. Este ministerio va a tener una fuerte confrontación, va a tener una fuerte oposición de parte de los líderes de Israel, la nación de Israel, incluso mucha gente del pueblo se empieza a oponer, de alguna manera influenciados directamente por estos líderes religiosos. Es decir, el ministerio de Jesús no fue un ministerio fácil de llevar debido a la oposición que se presentó. Bien, las acciones de Jesús y su poder, el poder de Jesús manifestado públicamente, ¿verdad?, en esta nación, contribuyeron a que su fama se extendiera rápidamente, no solo en la región donde él estaba, sino más allá de esas regiones, de su localidad. Vamos a ver a partir de este momento, ¿verdad?, a lo largo de esta narración del libro de Marcos y en los evangelios, en los otros evangelios, cómo Jesús ejerce poder y dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios y aún sobre la misma muerte. Usted va a leer en los evangelios, en el ministerio de Jesús, toda esta serie de actuaciones, de acción en el poder de Jesús o del poder de Jesús sobre todas estas áreas, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre los demonios e incluso sobre la misma muerte. Toda esta acción de Jesús precisamente fue lo que generó inquietud, generó envidia en los líderes religiosos del momento. Por tanto, toda esta gente se agrupó con un solo propósito: acusar a Jesús, armar un complot para finalmente acabar con su vida. Por supuesto, nada de esto escapa de la voluntad de Dios y de lo que estaba predeterminado para el plan y el propósito que el Señor quería cumplir. Nada de lo que el Señor hizo, nada, absolutamente nada, mis hermanos, estuvo desvinculado de su misión. Todo giraba en torno a la gran misión de rescate del hombre que estaba perdido, del hombre que está perdido. Ahora bien, el escenario que encontramos en este inicio del ministerio de Jesús, según lo que nos narra estos dos versículos en el Evangelio de Marcos, acá esto está muy relacionado con la idea de tiempo. Si usted analiza un poco estos dos versículos, se va a dar cuenta que todo esto se relaciona con tiempo y refiere otros conceptos como esperar, la paciencia, la confianza. Dios, desde la caída del hombre, recuerda usted esa narración, ese relato de lo que fue la entrada del pecado, cómo el hombre falló al Señor. Desde ese momento en el que el hombre falló, decidió su propio camino, nosotros vamos a ver al Señor actuando a lo largo de todos esos siglos y de todas esas edades, con el propósito de rescatar a la humanidad, con el propósito de obrar a favor de la liberación espiritual del hombre por medio de la obra redentora de Jesucristo. Y eso no fueron 2, 3 o 4 días, fueron miles de años, fueron siglos a través de los cuales el Señor fue trabajando. Esto ameritó tiempo, ciertamente. Jesús, el Salvador, enviado de Dios, había cumplido con un tiempo de espera y preparación para comenzar con esa misión redentora. Se retrasó el Señor, se retrasó Dios el Padre con los planes que había prometido desde un principio, que nos revela la espera y la preparación previa del Señor Jesús antes de comenzar su ministerio. He titulado este mensaje, mis hermanos, el tiempo se ha cumplido. Jesús comienza su ministerio. Vayamos allí a el texto que estamos meditando
Porque allí vamos a ver en ese primer versículo, en el versículo 14, algunos elementos como tiempo y lugar. Dice el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Este Juan del que nos habla Marcos acá en esta primera expresión, después que Juan fue encarcelado, este Juan es Juan el Bautista. Juan es encarcelado por el mensaje que venía presentando. Juan ha estado compartiendo, ha estado predicando un mensaje en el que llama a la gente al arrepentimiento, llama a la gente a volver su mirada a Dios, a cambiar de mente y entregarse al Señor. Herodes Antipas, quien gobernaba la región de Galilea en ese tiempo, no se vio agradado con el mensaje de Juan y por tanto lo lleva a la cárcel. Este encarcelamiento de Juan termina con su muerte, pues si usted recuerda, según lo que narra Mateo, en el capítulo 14 vemos cómo en un evento del cumpleaños de Herodes, la sobrina de Herodes, hija de Herodías, se le concede a ella, por parte de Herodes, la oportunidad de pedir un deseo. Y esta muchacha, influenciada por su madre, solicita o en su deseo pide que se le dé en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Juan fue encarcelado, Juan en ese encarcelamiento termina padeciendo la muerte de esta manera, según nos escribe Mateo. Y bueno, ese escenario se presentó, ¿verdad?, en la vida de Juan el Bautista. Luego de que Jesús escuchara del encarcelamiento, no de la muerte, sino del encarcelamiento de Juan, nos dice acá Marcos que Jesús vino a Galilea. Digamos, esta palabra donde se menciona acá después, en la primera expresión de este versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Ese después es una expresión que no especifica cuánto tiempo después, o cuánto tiempo pasó, o cuánto tiempo después de. Es una expresión indeterminada que no nos permite saber exactamente el tiempo, mucho menos podemos saber nosotros cuánto tiempo pasó, por ejemplo, antes de lo que fue el bautismo de Jesús, entre el bautismo y la tentación, entre la tentación y ahora el inicio de su ministerio, ¿verdad? De manera que en cuestiones de tiempo exacto, entre un suceso y otro acá, no podemos tener determinado esto claramente. Lo que sí podemos saber, mis hermanos, es que estos acontecimientos que están narrados acá y lo que se nos está diciendo acerca del inicio del ministerio de Jesús son hechos que ocurrieron en el primer siglo de la historia, después de Cristo, por supuesto. Hechos que acontecieron en el primer siglo, en ese tiempo en el que Israel estaba siendo dominado por el imperio romano, y ya usted puede recordar quizás algunos otros acontecimientos. No hay dudas, no hay ninguna duda que el tiempo en el que ocurrieron estos acontecimientos era el tiempo que Dios había establecido para ellos. Y por allí nosotros tenemos que meditar e ir reflexionando en cuanto a lo que es la meditación del mensaje de este día. El tiempo, la espera, la paciencia. Y ya en pocos momentos vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Dice el versículo 14 que después de esta situación de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea. Israel estaba por lo menos dividida en dos regiones o en dos grandes regiones, lo que se conoce como la región de Galilea hacia el norte y la región de Judea hacia el sur. Ambas provincias tenían sus propios gobernantes locales, además de los que estaban designados por parte del imperio romano que dominaba las regiones o dominaba el mundo conocido de ese entonces, entre los cuales estaba la nación de Israel. Estas regiones tenían sus costumbres también, aun cuando era el mismo país, Israel, habían costumbres que variaban entre la región de Galilea y la región de Judea. El mensaje de Jesús, dice allí que el mensaje de Jesús era claro y directo contra el pecado. Este mensaje que Jesús estaba proclamando en el inicio de su ministerio, ya cuando se dirige a la región de
de Galilea, exactamente en Nazaret, de donde él era, allí donde él había crecido. Él nació en Belén y luego en Nazaret desarrolla su vida. Cuando él regresa acá a Nazaret, el mensaje que Jesús estaba predicando no caló entre la gente y fue de alguna manera expulsado. ¿Y por qué no caló este mensaje? Porque Jesús les llamaba al arrepentimiento. Jesús proclamaba un mensaje en el que era necesario que ellos volvieran su mente a Dios. Dice Lucas en el capítulo 4 que entonces Jesús terminó trasladándose a otra región ahí mismo en Galilea, exactamente en Capernaum. Allí en Capernaum Jesús empieza o continúa su ministerio hasta que finalmente se dirige a Judea, hacia el sur, donde se da el desenlace final de su misión terrenal. Allí, en la región de Judea, es donde vamos a ver los últimos acontecimientos de la vida de Cristo, sobre todo lo que fue su pasión, el sufrimiento, la muerte, la resurrección de nuestro Señor. El versículo 15 nos refiere lo siguiente, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por lo menos 4 aspectos resalta Jesús en su predicación, de acuerdo a lo que hemos leído en este versículo 15. En primer lugar, hablemos de el tiempo se ha cumplido, dice Jesús en su mensaje. La palabra usada acá en este texto para hablar de tiempo es la palabra griega kairos. Quizás ya usted ha escuchado esta expresión alguna vez. Originalmente esta palabra significa o hace referencia al cumplimiento de algo en el momento adecuado, en el tiempo oportuno en el que debía suceder alguna cosa favorable para el hombre. De manera particular, en este escenario en el que Jesús viene cumpliendo una serie de pasos previos a su ministerio y ahora que formalmente comienza con su predicación, se considera, de acuerdo a la palabra usada, tiempo, acá, en este caso, kairos, que lo que sucede está sucediendo en el momento que tenía que suceder. Está sucediendo en el momento oportuno, es decir, el hecho de que Jesús haya comenzado su ministerio en ese momento, ese era el tiempo que Dios el Padre había determinado para que así fuese. Habían pasado más de 400 años desde que el Señor, desde que Dios había predicho a través del profeta Isaías que vendría luz para esta tierra que estaba en tinieblas, que vendría luz para esta nación que estaba sumida en el pecado. Allí en Isaías 9, versículos 1 y 2, se puede leer esta profecía del Señor. Y acá está ocurriendo esta situación del comienzo del ministerio de Jesús en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios había determinado para ello. Hermanos, la cantidad de tiempo transcurrido no puede ser bajo ningún sentido una señal de demora. Si nos ponemos a sacar cuenta, usted va a ver que Dios ha tenido un plan con la humanidad desde el inicio, desde el comienzo, desde ese instante en el que Adán y Eva pecaron. A partir de allí, el Señor comienza a actuar en un plan salvífico para la humanidad. Y eso ha sido un largo tiempo. Eso ha sido un tiempo que en la mente humana es extremadamente largo. Esto no es razón para pensar que haya sido una demora o que Dios actúa de manera tardía. No, en ningún sentido. Una percepción como esta, un pensamiento como este, pensar que ha sido una demora, nos limita a ver el tiempo desde nuestra óptica humana. Es un pensamiento limitado, lo cual es muy distinto a el pensamiento que Dios tiene en cuanto al tiempo. Vea, hay un tiempo que tiene que ver con la acción de Dios, que es lo que se conoce como el tiempo kairos, y hay un tiempo que tiene que ver con la acción del hombre, ese tiempo en el que usted
cuentan los días uno tras otro, es el cronómetro, el tiempo del hombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. De manera que cuando Jesús empieza con su misión, está en el momento, en el lugar y en el contexto adecuado, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo posible para que en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en lo que hacemos, suceda de esa manera? Que lo que estemos haciendo, que lo que estamos planificando esté verdaderamente acorde a lo que el Señor quiere, al tiempo que Dios quiere. ¿Cuántos de nosotros no nos dedicamos a verdaderamente esperar en el tiempo en el que Dios hace las cosas? Otro aspecto que debemos resaltar en la predicación de Jesús es que Él menciona: el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa esta expresión? La expresión conlleva un significado muy amplio y significativo. Vea, esta expresión refiere el dominio de Dios como rey en la vida de sus súbditos. Esta expresión refiere el dominio y control de Dios en la vida de sus súbditos, de Dios como rey, ¿verdad? Todos aquellos que por fe aceptan el mensaje del evangelio y se rinden al Rey eterno. Esos son sus súbditos. Si usted se ha rendido por completo a ese rey, usted es un súbdito del Rey de Reyes. Usted pertenece a ese reino que gobierna el Rey de Reyes. Ese tiempo había llegado y ahora comenzarían a unirse a ese reino no solo judíos, sino gente de todos los pueblos y de todas las naciones. Juan el Bautista anunció la llegada del reino y Jesús confirmó con su mensaje que el reino de Dios se había acercado. Y esto es realmente maravilloso, porque este reino que se ha venido estableciendo y que se ha establecido, donde Dios gobierna la vida de los que han decidido seguirle, este reino tendrá su plenitud y llegará a su plenitud una vez que todo este sistema en el que vivimos y este sistema que nos rodea haya llegado el tiempo que Dios ha establecido para ello. Cuando todo este mundo haya acabado, entonces el reino de Dios tendrá su plenitud y viviremos eternamente allí con Él, a donde Él en lo que Él nos ha prometido y a donde Él ha prometido llevarnos. Otro aspecto, el número 3, que podemos ver en el mensaje de Jesús es el llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse, dice el versículo 15. Arrepiéntanse, un requisito indispensable para ser admitidos en el reino de Dios. En uno de los encuentros pasados, en una de las meditaciones pasadas, hablábamos acerca del significado de lo que es la palabra arrepentimiento. Quizás usted la recuerda, pero quiero mencionarlo nuevamente. La palabra arrepentimiento hace referencia a un cambio necesario de mente, a un cambio de mente, a un corazón inclinado, volcado completamente a Dios. Jesús llamaba al pueblo a un cambio de mente. Jesús llamaba al pueblo a inclinar sus mentes y sus conductas a Dios, hacia Dios. Recuerda que la nación de Israel en general estaba apartada de Dios. Se habían olvidado de Dios. Sus creencias las habían puesto a un lado y sus corazones se habían inclinado incluso a otros dioses. Esta condición en la que la gente se encontraba ameritaba un cambio de mente. Necesitaban de un arrepentimiento genuino, cada uno de ellos. Hermanos, pretender entrar al reino de Dios sin cumplir este requisito es un acto completamente imposible. Para que todo aquel que quiera entrar al reino de Dios entre, necesariamente
y obligatoriamente debe haber un acto de arrepentimiento. Debe haber un acto de reconocimiento en el que acepta que en esa condición no puede entrar, en el que acepta que ha fallado a Dios, en el que reconoce que ha ofendido a Dios. Por más que usted considere que no ha ofendido a Dios, en el fondo nuestra vida es una vida que nace siendo pecadora. Nacemos con esa naturaleza y como seres humanos hemos ofendido a Dios. Y si tiene la idea de que no ha ofendido a Dios, es una idea completamente absurda, porque todos en algún momento algo hemos hecho que no ha agradado a Dios. Por tanto, es necesario que todos procedamos al arrepentimiento. Y si usted no ha procedido a tomar esa decisión de reconocer su condición de pecado, es necesario, porque en el mensaje de Jesús hay un llamado claro al arrepentimiento. Dios es santo y las tinieblas no pueden morar con Él. Nuestra condición de pecado nos separa de ese Dios santo. El hombre ha ofendido a Dios. Por eso es necesario que nosotros vayamos o que el hombre proceda al arrepentimiento. Dice Hechos en el capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado al arrepentimiento es parte del mensaje del Evangelio. Esto ha estado presente en la predicación de los discípulos, la predicación de los apóstoles, los primeros líderes de la iglesia y todos aquellos que han estado verdaderamente comprometidos con el verdadero Evangelio a lo largo de los siglos. Y hoy en día no puede ser diferente. Nosotros debemos mantener en la predicación ese llamado al arrepentimiento, ese llamado a que la gente vuelque su corazón a Dios. Hoy el hombre necesita saber la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que usted y yo hemos conocido? La buena noticia que la palabra de Dios nos ha traído. Esa noticia tiene que ver con la salvación que se ofrece Dios o que Dios ofrece al hombre a través del sacrificio de Cristo. Pero el hombre de hoy necesita saber también la mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? Esa mala noticia tiene que ver con el estado espiritual en el que se encuentra el hombre y el destino como consecuencia de esa condición. Si el hombre no sabe que está enfermo, si el hombre no sabe que se encuentra en una condición de ofensa a Dios, es imposible que entonces éste pueda arrepentirse. Es necesario que se sepa, es necesario que conozca cuál es su condición espiritual para que así pueda proceder a una decisión, ya sea la de acercarse a Dios y reconocerle como Rey soberano, o ya sea la de alejarse de Dios por completo. Nuestra misión es predicar el Evangelio. El Espíritu de Dios convencerá a la persona si sigue o no en el camino al que se le llama. Y otro aspecto que contiene la predicación de Jesús, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 15, dice allí en las últimas líneas de este versículo: creed en el Evangelio. Crean en el Evangelio. El arrepentimiento verdadero conduce al hombre a depositar su fe en el centro del Evangelio, Jesucristo. Un arrepentimiento que no ha sido sincero se traduce en una acción inútil. Todo aquel que verdaderamente se ha arrepentido procede a creer lo que contiene el Evangelio, Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por nosotros, su muerte, su sepultura, su resurrección. El sacrificio expiatorio de Cristo es una gran verdad en nuestra vida, en aquellos que nos hemos arrepentido y que hemos decidido seguir al Señor. Ya no hay creencia alguna que pueda estar por encima o por debajo de lo que creemos en Jesucristo.
decidimos abandonar toda creencia que se interponga entre la escritura, que se interponga en lo que la escritura nos ha dejado establecido. Bien, mis hermanos, ¿qué podemos nosotros aplicar de este texto en cuanto a lo que tiene que ver con el comienzo del ministerio de Jesús? Y como decía al inicio, el contexto de este pasaje tiene que ver mucho con el tiempo, con la espera, con la paciencia. Y dos cosas quiero decir al respecto: esperar en el tiempo y prepararse en el tiempo. Esperar en el tiempo. Esta nación completamente, o sea, la nación entera había recibido la promesa de un Salvador. Sabemos la realidad espiritual en la que se encontraba la nación de Israel por muchos años. Sabemos cómo ellos se habían apartado de Dios. Miles estaban apartados de Dios, probablemente olvidados de la promesa de ese Salvador que vendría a libertarlos del pecado. Otros, como los líderes religiosos de la época, encerrados en sus tradiciones de tal manera que se decían conocer a Dios, pero con sus hechos realmente no lo conocían. Sus tradiciones habían ahogado lo que verdaderamente quería enseñar las escrituras y los profetas, que era con lo que ellos contaban en esos tiempos. Se habían distanciado de Dios. Por otro lado, y esto es verdaderamente interesante, de seguro hubo quienes sí dieron honor a esa promesa, quienes sí creían en esa promesa y quienes murieron creyendo en la promesa de un Salvador, que verdaderamente tenían una relación con Dios. La acción de esperar no es fácil. ¿Es fácil esperar? ¿A usted se le hace fácil esperar cuando tiene que esperar? Cuando se trata de una decisión, cuando se trata de una promesa que se le ha hecho. No es fácil esperar, hermanos. A nadie o a ninguno de nosotros se nos hace fácil esperar. Tal vez usted ya sabe esperar, pero el hecho de que ya ahorita sepa esperar no quiere decir que usted desde siempre ha sabido esperar. Tuvo que pasar por un proceso para poder saber esperar. La espera con paciencia es una virtud que se desarrolla. Es una virtud que se va adquiriendo con la práctica. Y que más que el tiempo, que más que la espera, para poder desarrollar la paciencia, para poder desarrollar la capacidad de saber esperar. Imagínense a esa nación por largos años, por siglos, esperando la promesa. Muchos esperaron como debían esperar, otros se desesperaron y tomaron el camino equivocado. En cuanto a paciencia, cito acá textualmente lo que se dice al respecto. Con respecto a las circunstancias adversas o de prueba, la paciencia consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad. La paciencia consiste en esperar persistentemente y en esa espera mantener la fidelidad. No es simplemente una resignación, sino fuerza, una fuerza. Cristo es modelo de paciencia y esta finalmente es un don de Dios, garantizado por la victoria en la cruz. Como humanos, no acostumbramos a esperar con paciencia. Nos desesperamos fácilmente. Tan solo ponerse uno a calcular, a sacar cuenta de cuándo va a suceder o cómo va a suceder, esto ya genera en nosotros un estado de preocupación, un estado de ansiedad. Una lección de paciencia, entonces, podemos extraer de este pasaje que hemos leído en cuanto al comienzo del ministerio de Jesús. Dios no obra conforme a los tiempos y cuentas que nosotros podamos calcular. Dios no obra conforme a los tiempos y a las cuentas que nosotros podamos hacer o calcular. Su plan está trazado conforme a su misión. Está planificado conforme a su voluntad y soberanía.
De manera que todo lo que ocurre en el plan de Dios ocurre en el tiempo que Él ha establecido para que eso así suceda. Y esta verdad, en cuanto a cómo actúa Dios, debe darnos a nosotros esperanza, debe darnos quietud, porque esto debe ser, es la verdad de que Él tiene el control, es la verdad de que nada está fuera de su mano y que nos corresponde entonces esperar con confianza, nos corresponde entonces esperar con calma, sabiendo que Él lo hará en el tiempo que Él sabe que eso debe suceder. Lamentaciones capítulo 3, versículos 25 y 26, vea lo que dice, Lamentaciones. Y vaya que el libro de Lamentaciones está escrito en un contexto bastante doloroso, pues son los lamentos de un hombre que está observando la situación de ruina total en la que se encontraba la nación luego de haber sido invadida por los extranjeros, por el enemigo. Lamentaciones 3, 25 y 26 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Escucha esta expresión, bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca, al alma que le busca, puede traducirlo como al hombre que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Como decía hace un momento, no es fácil para nosotros esperar. No es fácil porque no es nuestra costumbre. Queremos las cosas para allá. Y cuando nosotros estamos a la espera de algo, si no sabemos o si no conocemos el proceder de Dios, vaya que la desesperación va a ser extremadamente grave. Va a ser hasta perjudicial y negativo para nosotros. Pero si nosotros aprendemos a conocer a Dios, sabiendo que Él actúa de otra manera, podremos esperar con paciencia, podremos esperar con calma. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, a los que esperan conforme a su tiempo. Y Habacuc, capítulo 2, versículo 3, un hombre que también, al ver la condición contextual que le rodeaba, la situación de la nación, el pueblo que estaba alrededor, se desesperó, no tuvo paciencia. Y el Señor dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y estas palabras de Jehová a Habacuc son hoy para nosotros un refrigerio. Hermano, si usted está esperando algo, si usted está tomando decisiones, si usted está viendo la realidad en que estamos viviendo, no lo vea desde el punto de vista del tiempo del hombre. Véalo desde el punto de vista del tiempo de Dios. Aunque la respuesta tarde, aunque lo que usted cree que bueno pueda pasar tarde, no se desespere, no nos desanimemos, no nos desesperemos, porque sin duda el Señor va a actuar. Quizás no como usted y yo estemos pensando, pero Él tiene ya el tiempo determinado, Él tiene la acción determinada de lo que va a hacer. Y tenga por seguro que lo que el Señor haga, así no sea lo que nosotros estemos pensando, eso es lo bueno, lo agradable y perfecto. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y además quiero, finalmente, en esto del tiempo, esperar en el tiempo, prepararnos en el tiempo, porque no puede usted esperar en vano.
¿Qué hacer durante ese tiempo que estamos esperando? No puede pasar en vano el tiempo de espera. Ese tiempo de espera debe ser productivo. Ese tiempo de espera debe algo dejarnos. Debe producir en nosotros algo. No puede pasar el tiempo de espera sin que nosotros hayamos aprendido algo, hayamos crecido. Esperar en el tiempo conduce a una preparación que beneficiará nuestro carácter y vida espiritual. Esperar en el tiempo, mi hermano, le ayudará a crecer. Pero para poder esperar, tiene que tener claro cómo actúa Dios en su tiempo, en el kairos, y olvidarse por un momento del crono, el tiempo en el que el hombre actúa. Esperar en el tiempo le va a conducir a usted a una preparación que le beneficiará en su vida y en su carácter como cristiano, como hombre, hijo de Dios, como mujer, hija del Señor. La espera en el tiempo no puede ni debe ser una pérdida de tiempo. Esperar en el tiempo no puede ser un tiempo perdido. Los años que pasaron desde el anuncio de la promesa en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El nacimiento de Jesús al principio del siglo se dio, luego se da el desarrollo de su niñez, la juventud de Jesús, el paso a la madurez. Todo ese tiempo, desde que se dio la promesa y todos los acontecimientos que se dieron posteriormente, no ocurrieron en vano, mis hermanos. No fueron tiempos perdidos o años perdidos. Dios tenía todo verdaderamente calculado. Cada acción en todos esos años tenían que ver con el plan que Él tenía preparado. Y nosotros hoy no estamos fuera de esos planes o de la manera en cómo Dios actúa para sus propósitos y para sus planes. Dios continúa trabajando. Jesús se preparaba para el momento exacto de su misión. Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, tuvo y nos dejó ejemplo de cómo esperar con paciencia. Quizás Él pudo desesperarse y empezar a hacerlo antes. ¿Por qué no antes? Pero era el tiempo que Dios había determinado para ello. Ahora, mis hermanos, esperar en Dios nos permitirá prepararnos, nos ayudará a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia. Y eso nos conllevará a renovar nuestras fuerzas en Dios. Lamentablemente, o es lamentable, que cuando tengamos que esperar, nosotros durante ese tiempo, en vez de crecer y ser fortalecidos, estemos siendo exprimidos o debilitados. Por supuesto que el tiempo de espera va a generar un cansancio espiritual, un cansancio emocional, un cansancio físico, pero no debe olvidar que en contraparte a eso, también se está dando un proceso espiritual en el que vamos creciendo y vamos fortaleciendo nuestra relación con Dios y vamos renovando nuestras fuerzas. No puede pasar el tiempo de espera sin que esto ocurra en nuestras vidas. Porque si es así, el tiempo de espera habrá sido una pérdida de tiempo. Habrá sido un tiempo en vano. Así que cuando a usted le toque esperar, cuando a usted le toque tener que esperar por algo, por alguien, ya sea para asuntos que tengan que ver con el ministerio, decisiones que tengan que ver con su proyecto de vida, X o Y cosa, en todo lo que amerite esperar, no puede estar excluido o excluida la voluntad de Dios. En todo ese proceso que le puede generar cansancio, no puede ignorar o no puede desperdiciarse la oportunidad de que se dé el otro proceso. Y ese proceso que tiene que ver con nuestra renovación espiritual, con nuestro crecimiento espiritual, con el fortalecimiento de nuestro carácter como hijos de Dios.
Hay una ilustración bastante significativa que hace el Señor a través del profeta Isaías. Usted conoce este pasaje que está en Isaías 40. Y a todos nos gusta este pasaje. Pero no todos comprendemos lo que significa pasar por ese proceso. Bien, repito, a todos nos gusta este pasaje, pero no todos comprendemos lo que significa pasar por ese proceso. Y vea el pasaje del que le estoy hablando, Isaías 40, versículos 28 y 31. Si quiere leer el pasaje completo, luego lo lee. Es un pasaje extraordinario, lo que es el capítulo 40. Maravilloso, cómo se habla allí del Dios, del único Dios verdadero. Y en el versículo 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Maravilloso, ¿verdad? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Quizás, como les estoy diciendo, en ese tiempo de espera, la carga emocional, la carga espiritual, la carga física es tal que nos genera cansancio. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y escuche este adversativo aquí. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová, y esta expresión esperar en Jehová tiene que ver con esperar en el tiempo, ¿verdad? Cuando usted está esperando en el tiempo, pero está confiado en el tiempo de Dios, está confiado en la acción de Dios, en el momento oportuno que deben ocurrir las cosas. Los que esperan en Jehová o a Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque es que ese proceso es un proceso que va de la mano. Ese proceso de cansancio en esperar no está separado de la renovación espiritual que ocurre mientras eso se va dando. Ese proceso de dolor en la espera o de sufrimiento en la espera va ligado con ese proceso en el que el Señor nos va renovando y nos va ayudando a fortalecernos y a hacer que crezca nuestra relación con Él y se establezca nuestro carácter. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan de esa manera, en ese proceso, irán siendo renovados. Y vea lo que dice: levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, es realmente extraordinario y maravilloso. Y le digo con total sinceridad, no es fácil esperar. Personalmente puedo decirlo, no es fácil esperar. Pero una cosa he aprendido, y es precisamente que el tiempo de espera no puede pasar en vano. El tiempo de espera es un tiempo para crecer. Es un tiempo que, a pesar del dolor y el sufrimiento que pueda significar esperar, ya sea por lo que usted esté esperando, conlleva en sí mismo un proceso de crecimiento, un proceso en el que se fomenta y se alimenta el crecimiento de nuestro carácter, el fortalecimiento de nuestro carácter. Así que si usted está esperando por algo, si usted está orando por algo, no se desespere. Véalo como Dios lo ve. Véalo en el tiempo que Dios lo ve. Y si el Señor tiene determinado que eso va a pasar, hermanos, no habrá nada ni nadie que impida que lo que el Señor ha determinado que suceda, suceda. El mayor enemigo de Dios, Satanás, no ha impedido nada hasta ahora de lo que el Señor ha determinado hacer. Y vaya que Satanás ha estado
operante. O sea, Él no ha estado inactivo en esto del proceso del plan de Dios. Él ha estado totalmente operativo, activo en contra de los planes de Dios y ha buscado actuar de mil y una manera para bloquear los planes de Dios. Ahora, búsqueme usted en la Biblia, o busquemos en la Biblia, donde Satanás ha logrado impedir que los planes de Dios se ejecuten como Él lo ha determinado hacer. Por tanto, mi hermano, no hay razón alguna para que nosotros nos desesperemos. No hay razón alguna para que nosotros nos sintamos olvidados. No hay razón alguna para sentir temor de lo que pueda pasar o de lo que pueda suceder. Por ejemplo, la situación que vivimos actualmente, hermanos. Sabemos lo terrible que está siendo esto para la iglesia, para el mundo entero. Pero no puede esto derribarnos. No puede esto llevarnos al desánimo. Sino que en medio de la espera, en medio del tiempo que esperamos para ver algo nuevo, nosotros podamos ser renovados, nosotros podamos crecer en fe, fortalecer nuestra confianza, nuestra esperanza, y que habiendo pasado el tiempo, no haya ocurrido o no haya transcurrido en vano, mis hermanos. Finalmente, todo estaba listo para el comienzo del ministerio de Jesús. Y que todo esto haya estado listo fue el resultado del trabajo y la acción de Dios en el tiempo, en su tiempo, el cual es preciso. En ese tiempo, ni un segundo pasó en vano, ni siquiera un segundo pasó en vano. Al contrario, cada uno de esos segundos fueron necesarios para el desarrollo del plan soberano de Dios. Por tanto, cada segundo del tiempo de su vida, cada segundo del tiempo de mi vida, son segundos en los que Dios está obrando. No perdamos de vista, no perdamos la mirada, no desenfoquemos la mirada del Señor, porque el Señor está trabajando en cada uno de nosotros y la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos, y Padre amado, te pido en este momento que tu gracia, tu misericordia nos sigan acompañando y que sobre todo, mi Dios, nos ayudes a desarrollar en nosotros la paciencia, la seguridad, la confianza, porque sabemos, Padre amado, que no es fácil esperar. Sabemos, Dios bendito, que no es fácil estar a la espera de. No es fácil. Ayúdanos, mi Dios, a ser pacientes. Ayúdanos a que en medio de la espera nosotros podamos crecer y que el tiempo que transcurra esperando por algo, nosotros podamos aprovecharlo y que no ocurra, no transcurra en vano, amado Dios. Te ruego por mis hermanos, te ruego por la iglesia de Cristo, por tu iglesia, que te sigas glorificando en cada uno de nosotros. Y si hay alguien, mi Dios, que no te conoce y está escuchando este mensaje, que tu espíritu lo mueva al arrepentimiento, que tu espíritu le mueva a tomar una decisión por ti. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Padre amado. Amén y amén. Gracias le damos al Señor por su palabra expuesta. Gracias a nuestro hermano Isler por ser preciso siempre en sus predicaciones y en el mensaje que le manda Dios a través de él a su pueblo. Hermano, el día de hoy ya estamos despedidos de este culto. Le damos gracias al Señor primeramente y le damos gracias también a las emisoras de radio y de televisión, los canales televisivos, por la colaboración prestada a la Iglesia Bautista Central de Cumaná para este trabajo que se viene realizando cada semana para honrar y glorificar el nombre de Dios. Gracias al Señor y que sus bendiciones, su amor, su misericordia nos acompañe en todo momento. Que sea el Señor con nosotros y que su palabra quede en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gloria y honra a nuestro Señor. Estamos despedidos. No abrigo